Hola, mi nombre es María José Castro y junto a mis compañeros Joseph Pérez y Slendy Pulido les hablaremos sobre algunos avances tecnológicos que pudimos observar en la película El olvido que seremos. Hablaremos sobre la máquina de escribir. Esta está bastante presente en la película El olvido que seremos. Podemos verla en escenas como cuando Héctor escribía artículos sobre medicina o cuando se encontraba en la universidad. Para hablar de ella nos remontaremos a su historia. Durante los siglos XVIII y XIX, muchas personas buscaban una forma más rápida y mecánica de escribir, sin embargo no era una tarea fácil. El primer intento registrado fue el de Henry Miller, quien en 1714 recibió una patente por parte de la reina Ana de Gran Bretaña. Su invento se veía así. Más tarde, en el año 1833, se le concedió una patente al inventor Javier Progrin en Francia, quien logró uno de los mecanismos más importantes de la máquina de escribir moderna o la máquina de escribir final. Este era el mecanismo para mover el papel entre caracteres y líneas, esto usando un rodillo cilíndrico contra el que se sujeta el papel. Sin embargo, la primera máquina en usar este mecanismo fue la de Charles Gruber en 1843. De esta manera, en 1868, Christopher Schulz logró patentar una máquina de escribir más práctica, para que en 1873 la empresa Remington fabricara el primer modelo industrial de esta máquina, del cual se vendieron aproximadamente 5.000 ejemplares. Esta primera máquina solo escribía en mayúsculas, pero en 1878 se hizo el cambio a una máquina con minúsculas y mayúsculas. Esto gracias a un invento de una tecla doble. Esta tenía ambas letras, minúsculas y mayúsculas en la misma línea, lo cual permitió introducir números y otros caracteres a la máquina de escribir sin necesidad de agrandar el teclado. La máquina de escribir fue una herramienta de gran importancia para la humanidad, esto hasta la creación del computador, que logró reemplazarla. La máquina de escribir permitió suplantar lo lento de copiar a mano. Este procedimiento mecánico y más rápida escritura aceleró también el ritmo de las comunicaciones. Marcó un punto importante en el desarrollo de las relaciones sociales y le permitió a la mujer ingresar al mundo laboral. El origen del teléfono. El teléfono es un invento que se dio a principios del siglo XVIII. Este se dio para poder comunicar la voz desde diferentes lugares en un inicio, desde diferentes lugares de la casa, como podría ser desde una planta baja al piso superior. El inventor del teléfono es Alexander Graham Bell. Él fue un científico británico que patentó el invento del teléfono el 14 de enero de 1876 en Nueva York, Estados Unidos. No sin ser una gran controversia desde el principio, ya que para estos hombres, Graham Bell y Elias Gray, se presentaron en cierta oficina de patentes en Nueva York para registrar este inaudito invento que era el teléfono, inicialmente con una patente número US 1783-99A. Pero Bell, el cerca del mediodía y 2 horas después, Gray, ellos notan como una diferencia entre el invento como tal, y van a descubrir o entre ellos analizar el padre del teléfono, para lo que se considera como el invento más importante en ese entonces. Este invento utilizaba electricidad para poder hablar a distancia, eh, e iniciar asimismo una red telefónica. El hecho de marcar cierta cantidad de números para poderse poner en contacto verbal con personas que estaban alejadas físicamente en ese entonces. Bell y Gray discutieron durante bastante tiempo para que el padre de este invento como tal fuera Alexander Graham Bell, que en poco tiempo se hizo millonario gracias a este invento que fue muy revolucionario y muy novedoso. Seguido a esto hubieron grandes descubrimientos, como fue el de Watson, quien por un accidente, podría llamarse así, un movimiento en falso, en arreglar algo
lo que él hizo fue como correr una corriente alterna y pues en este momento dio un invento al teléfono pues más avanzado, que este realmente lo que hizo fue como tener una mayor comunicación a una distancia mucho mayor en ese entonces. Y la evolución del teléfono. Este invento pues fue difundiéndose a una gran escala y pues en menos de 25 años, una de cada 50 personas ya tenía en Estados Unidos pues un teléfono o contaba con este medio de comunicación. La primera central telefónica se instaló en New Haven, en el estado norteamericano, en enero de 1878. Para este entonces existían 8 líneas telefónicas individuales compartidas para varias personas o en varios canales para la comunicación de tantas personas. Años después fue diseñado el disco rotatorio, el teléfono que tal vez muchos hemos visto en películas. Y de hecho es el que en alguna parte de la película, El olvido que seremos, lo evidenciamos. Tiempo después cabe resaltar el teatrófono, que este fue de hecho un rudimentario prototeléfono y con un gran éxito utilizado para escuchar ópera cómica en los locales alrededor de los teatros pues más famosos. El uso del teatrófono habituó a la gente a recibir pues la información a distancia, sirviendo además para pues ser muy importante y aprovechar las líneas que ya se iban instalando dentro de cada uno de los teatros y iban conectadas a los teatrófonos y iban a las primeras líneas de teléfono. Y ahora pues voy a mencionar algunos pues de los teléfonos que pudieron haber resaltado en la época, como lo fueron pues el telégrafo antiguo, Ericsson, que es de 1880, el teléfono de campaña sueco, 1910, teléfono de pared, 1910, teléfono francés antiguo, 1910, teléfono tipo vela, 1920, y teléfono de cobre holandés, 1930, y el teléfono de góndola, 1970. El impacto como más fuerte que creó pues el invento del teléfono pues fue que pues este cortó las distancias, mejora comunicación y pues abrió posibilidades a conectar a las personas en diferentes pues partes del mundo. Y como tal, el acceso y pues su distribución es para pues todas las personas y todas tenemos como la posibilidad de comunicarnos y saber como tal el avance que está teniendo como tal el mundo pues día a día. Grabadora de voz o fonautógrafo. Este fue el primer dispositivo capaz de grabar sonido, literalmente pues a una persona hablando. El sonido se grababa en una forma con una línea de pequeñas variaciones según pues el sonido que se emitía. Este no era capaz de reproducirlo como tal. A pesar de esta limitación, este artefacto sirvió para demostrar que la grabación del sonido era posible. También se empleaba para experimentar en el campo de la audición. Este fue inventado por el Francis Leon Scott de Martinville y patentado el 25 de marzo de 1857. Este fue el primer dispositivo capaz de grabar sonido. Este podría transcribir el sonido a un medio visible, ya que no era capaz de reproducirlo. El aparato consistía en una bocina que recogía las ondas hacia un diagrama al que estaba atado un hilo. Cuando este llegaba, el sonido vibraba y se movía para que el sonido pudiera emitirse en un medio visible. Inicialmente este se grababa sobre un cristal ahumado. Una versión posterior usaba papel, también en un papel ahumado también, enrollado a un tambor o un cilindro. Pues en el momento obviamente fue un gran invento que pues llamó la atención de la prensa
Y rápidamente, pues también, así como fue de gran inquietud para pues todas las personas en la época, también fue dejado a un lado porque, como lo mencionaba anteriormente, este no era capaz de reproducir el sonido, solo pues lo grababa y lo traspasaba a un medio visible, pero no auditivamente. El telescopio. Hace unos 4 siglos nació un invento que habría de redefinir nuestro lugar en el universo. El telescopio sacudió la sociedad hasta sus raíces. Al alzar los ojos al cielo nos convencimos de que éramos el centro de la creación. Y había razones para ello. Desde nuestra perspectiva, todo parece girar en torno a la Tierra. Si alguien desafiaba esta noción del mundo, su voz era acallada por los poderes religiosos que la defendían. Pero entre el 1608 y 1609, un pequeño tubo con dos cristales en sus extremos lo cambiaría todo. Desde la antigüedad ya se sabía que una esfera de vidrio puede utilizarse para aumentar las imágenes. Pero no fue hasta mucho más tarde que alguien decidió ensamblar dos lentes en un tubo y mirar a través de él. Aunque la fecha, lugar y autor parecen no estar muy claros, los holandeses se inclinan por el 2 de octubre de 1608, cuando Hans Lippershey patentó un instrumento conocido como kijker, que significa mirador. Este alemán vivía en Holanda y patentó su invento en Bélgica, por lo que varios países reclamaron en honor de su autoría. Sin embargo, como dijo Darwin, en la ciencia el crédito es del que convence al mundo y no el del primero que tiene la idea. Y por eso es que la gloria se la llevó el italiano gracias a Galileo Galilei. Las mejores introducidas por el genio italiano, que utilizó una lente convexa para el objetivo y una cóncava para el ocular, permitieron usar el aparato como instrumento astronómico. El alemán Johannes Kepler fue el primero en usar dos lentes convexas que enfocaban los rayos en un mismo punto, creando el telescopio refractor en 1611. Galileo acudió a los poderes y les enseñó las lunas de Júpiter y las ojeras de Saturno, con el objetivo de hacerles ver, y confiando en que no iban contra la iglesia, porque su propósito no es determinar cómo van los cielos, sino cómo ir a ellos. Sin embargo, Galileo pasaría sus últimos días en arresto domiciliario e intelectualmente olvidado. Puede que, igual que ocurrió con el instrumento de Galileo, esos nuevos descubrimientos nos obliguen a desechar todo aquello que dábamos por sentado. La televisión. El origen de la televisión. La historia de esta inició con la invención del disco de Neumau en 1884. Un aparato que consistía en un disco metálico y una fuente de luz que servía para proyectar sobre láminas de selenio la luz proyectada por los objetos. Fue un primer intento por capturar imágenes en movimiento, aunque no logró llevarse eficazmente a la práctica, pero sirvió para el desarrollo de los primeros sistemas de televisión a principios del siglo XX. La primera experiencia televisiva exitosa ocurrió en 1925, cuando el escocés John Logie logró sincronizar dos discos de Nipkow unidos a un mismo eje, usando uno como transmisor y el otro como receptor. Transmitió eficazmente la imagen de la cabeza de un maniquí a 14 cuadros por segundo. El primer aparato de recepción televisiva comerciable se creó en 1926 y fue obra del escocés Baird. Consistía en un dispositivo mecánico que, como lo hemos explicado antes, ese formato se comercializó entre 1928 y 1934 en los Estados Unidos, Reino Unido y Reino Unido. En 1931 se inventó el iconoscopio en los laboratorios de la RCA. Era un tubo electrónico que permitió reemplazar a los demás de los sistemas televisivos gracias a un mosaico electrónico compuesto de miles de células fotoeléctricas independientes de tres finas capas. Este adelanto revolucionó la industria y permitió la aparición de la televisión eléctrica. Posteriormente, en 1934,
apareció el sistema de tubos de rayos catódicos que alcanzaba mejores resoluciones y velocidades. Este fue obra de Telefunken en Alemania y pronto tuvo versiones en las principales potencias mundiales. Antes de la Segunda Guerra Mundial se habían vendido unos 19.000 aparatos en el Reino Unido y unos 1.600 en Alemania. A mediados del siglo XX se produjo la era dorada de este medio, cuando empezó a difundirse en el mundo entero y surgieron diversas estaciones de emisión en cada uno de los países del mundo. En 1953 se creó Eurovisión para conectar vía microondas las estaciones de los países europeos y en 1960 se crea Mundovisión en un intento para hacer lo mismo a una escala global. En este periodo la TV llegó a América Latina, se hizo sumamente popular, en consecuencia se fundaron las primeras emisoras nacionales de cada país y nacieron los que luego serían grandes consorcios televisivos privados como Televisa. Aunque la transmisión a colores se había estado experimentando desde el principio, usando filtros de colores para teñir las imágenes, no se logró tener televisión a color hasta mucho después. El primer paso se dio en 1940. El mexicano Guillermo González crearía un sistema tricronométrico secuencial. 8 años más tarde, el estadounidense Peter Goldmark utilizó este sistema para desarrollar otro similar. Así es como en 1948 nació el sistema secuencial de campos, que tuvo éxito y fue empleado por la Columbia Broadcasting System. Sin embargo, tomó mucho tiempo adaptar este sistema para que funcionara en los millones de televisores monocromos ya vendidos, cosa que dio sus primeros pasos en 1950. La adaptación de los televisores a color se completó en la década de los 70, aunque continuaron existiendo televisores monocromo mucho tiempo después. La televisión satelital. El desarrollo de la televisión, de la tecnología espacial y los satélites permitió dar un vuelco global a la televisión. El uso de los satélites para la recepción y el envío de las emisiones televisivas vía microondas facilitó su distribución, haciéndola más ágil, veloz y efectiva a lo largo de las amplias áreas geográficas. Eso también permitió el acceso a la programación extranjera a través de las suscripciones pagas. Mismas requerirían la instalación de antenas parabólicas en el techo de los edificios, artefactos voluminosos y peligrosos que fueron rápidamente sustituidos por variantes más pequeñas locales instaladas en las ventanas de los apartamentos. A partir de la década de los 80 la televisión empieza a dar sus primeros pasos hacia la digitalización, empujada por la revolución digital que la aparición de los computadores supuso. Esa tecnología permitiría una mayor capacidad de transmisiones de datos, mejor resolución y el aprovechamiento de toda la potencia de procesamiento del mundo computarizado. La digitalización se aplicó tanto a la producción del video como en la transmisión del mismo, tanto por satélite, cable o radiofrecuencia terrestre. Actualmente puede verse televisión en computadores equipadas para ello, o a través de plataformas de internet como YouTube. Ahora hablaremos del tocadiscos. Para hablar del tocadiscos es necesario remontarnos a la historia de su predecesor, el fonógrafo, el cual grababa la voz usando cilindros de cera y cartón y los reproducía con una aguja. Este fue inventado por Thomas Alva Edison, quien anunció su venta en 1877. Sin embargo, el tocadiscos no fue creado sino hasta 1925. La idea de este era reproducir música de forma eléctrica y no mecánica. De esta manera el sonido podría amplificarse. El material de vinilo para hacer discos se introdujo en 1930. Fue entre los años 70 y 80 cuando las ventas de tocadiscos pasaban por su mejor momento. Esto gracias a la venta de versiones del producto más pequeñas y portátiles.
Por su parte, la música rock sonaba en las emisoras, pero también se vendía muy bien en discos. Sin embargo, en la década de los 90, cuando los tocadiscos fueron desplazados por los CD, sus ventas se redujeron hasta prácticamente ya no hacerse. Como dato curioso, los 4 discos más vendidos fueron los grandes éxitos de The Eagles, Thriller de Michael Jackson, Eagles de Hotel California y The Beatles de The Beatles.